Hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente hemos escuchado muchísimas veces, pero que aún sigue generando debate, controversia. Y el tema ¿es verdad que existe la igualdad de género? Vivimos en una época en donde constantemente hablamos de los derechos humanos, de la inclusión, de la igualdad, más sin embargo también seguimos escuchando historias en donde sigue habiendo esa desigualdad, en donde la brecha salarial, por ejemplo, sigue existiendo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar, vamos a reflexionar, por supuesto que no vamos a pelear, pero bueno, también se puede. Y tenemos aquí a 4 mujeres increíbles, que de verdad yo me siento muy honrada por tenerlas a todas aquí. Y bueno, me permito presentarlas. Tenemos a Lilian Ibarra. Ella es licenciada en negocios internacionales con diplomado en gobiernos corporativos por el IPADE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector agroalimentario y empresarial, habiendo colaborado con empresas internacionales como Conagra Foods y Gigante Verde. Desde 1999 forma parte del Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato AC y actualmente se desempeña como directora general, liderando la organización de la Expo Agroalimentaria Guanajuato, reconocida como una de las plataformas de agronegocios más importantes de América. Su liderazgo ha contribuido al fortalecimiento del sector agroalimentario, impulsando la innovación, la inclusión de los productores en mercados globales y el desarrollo sostenible de Guanajuato. Lilian, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues bueno, dispuesta no a pelear. Y si se puede, pues también. ¿También? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Tenemos también a Ceci Cermeño. Ella es licenciada en Derecho con más de 25 años de trayectoria en el servicio público y en el ámbito social, especializada en derechos humanos, atención a víctimas, infancia y perspectiva de género. Ha ocupado cargos directivos en instituciones municipales y estatales, donde ha impulsado modelos de atención integral y políticas públicas con enfoque social. Actualmente se desempeña como coordinadora educativa en Mi Hogar AR, promoviendo el desarrollo integral y el acceso a derechos de niñas y adolescentes. Su labor se distingue por su compromiso ético, visión humana y vocación de servicio. Gracias, Ceci, por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar aquí y pues escuchémonos todas y a sacar mucho provecho de esta reunión. Gracias, Ceci. De casa tenemos el orgullo de tener a Carmen García. Ella es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato, con 2 maestrías en Administración, que es Calidad, y en Desarrollo Humano y Organizacional. Cuenta con una amplia trayectoria en el gobierno del estado de Guanajuato en áreas de relaciones públicas, desarrollo social e internacionalización, así como experiencia en el sector hotelero y en vinculación universitaria. Está acreditada en ceremonial y protocolo por el Instituto Matías Romero y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es titular del Departamento de Educación Continua e Impulso Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, ITESI. Gracias, Carmen, por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias, y la verdad es que un honor y un orgullo estar aquí compartiendo esta mesa con grandes mujeres. Todas grandes mujeres. Y por último, pero por supuesto no menos importante, tenemos a Saraí Montoya. Ella es estudiante de aquí, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, como lo mencioné, del ITESI, con experiencia internacional en Francia y certificaciones Delft y Cambridge Assessment English. Ha participado como delegada en diversos modelos de Naciones Unidas y se desempeñó como directora de capacitaciones integrando visión global, liderazgo y enfoque tecnológico. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, por ahí les dejé un foldercito en donde vienen las preguntas. Igual, por si de pronto, ¿qué me preguntó? Bueno, ahí están las preguntas, ¿va? Ok. La primera pregunta, esta va para Lilian, ¿ok? Desde tu experiencia personal y profesional,
¿Consideras que hoy existe realmente la igualdad de género o solo hemos avanzado parcialmente y por qué? Desde mi punto de vista personal, sí hemos avanzado, aún nos falta un tramito, pero bueno, si bien reconozco que desde hace tiempo se venía suscitando mucho este tema, es ahorita que no está del 100% acordado. El ejemplo está aquí, seguimos hablando de igualdad. Claro. Yo creo que cuando ya no hagamos estas mesas de proclamación de puntos de vista sobre el tema es porque ya es algo que tengamos normalizado al 100%. En mi experiencia personal, dedicada al campo los últimos 25 años de mi vida, sé que actualmente es un tema que lo digo con mucho orgullo. Ya tengo varios años siendo directora de esta institución que mencionaste hace un momento, Rose. Y decirles que sí fue difícil, sí ha sido para mí un trabajo personal, pero si estoy ahí no es por tendencia, no es por una moda o simplemente se empezaron a dar este tipo de cambios, este tipo de oportunidades diferentes a las mujeres de nuestro ámbito y creo que tiene mucho que ver el trabajo, la constancia y la manera en que tú estás firmemente convencida de las ideas que tienes. Definitivamente vamos avanzando mucho, pero es un tema que aún nos falta todavía por recorrer. Gracias. ¿A alguien le gustaría aportar algo? ¿Agregar algo? En el mismo tenor, sí, definitivamente ya hemos avanzado. Definitivamente ahorita cuando veía que te presentaba Lilian, dije yo, híjole, pues ese es uno de los ámbitos en donde más duro fue. Cuando yo hace 27 años entré a Fiscalía, lo mismo, ¿no? Ámbitos muy masculinos donde tuvimos que, sí o sí, pues hasta masculinizarnos al inicio, ¿no? Mucho se habló de estas mujeres que se masculinizan y que después son agresoras o son violentas o se ponen de una manera, pero había unos espacios donde no había de otra. Tuviste que hacerlo porque además de todo, nosotras no solo subimos o llegamos a un lugar, tenemos que demostrar por qué llegamos. El hombre llega al lugar y nadie cuestiona, nadie pregunta si hizo algo o si se acostó con alguien. Y cuando llega una mujer a un lugar, pues tenemos que acreditar, que demostrar, porque sí somos capaces de estar en una dirección, de ordenar, de poder tener hombres o mujeres abajo de uno y liderando, ¿no? En el caso de Lilian, pues obviamente muchísimo más, ¿no? Inclusive, pues hasta el sector agropecuario, ¿no? Todos los agricultores al principio a lo mejor ni siquiera querían sentarse en una mesa a negociar o ver algunas cosas o le preguntaban a qué horas llega su jefe para poderme sentar, ¿no? Sí. Entonces eso sí ha avanzado, pero todavía nos hacen falta muchas cosas. Tienes toda la razón. Yo aquí sí creo que yo no podría decir que hemos avanzado mucho, al contrario, yo creo que hemos avanzado muy poquito. Precisamente porque hemos tenido que estar luchando y que a la fecha, en este año, aún seguimos luchando por reducir esa brecha. Entonces, el avance realmente para mí ha sido mínimo. O sea, que hayamos tenido 62 años de diferencia para que en México se legalizara el voto de la mujer, mientras que en otros países, desde 1927 en Uruguay, por ejemplo, ya el voto de la mujer haya sido legalizado y que nosotros hasta 1955, la verdad es que yo creo que el avance aquí en México sigue siendo mínimo. Lento, o sea, lento. Muy lento y muy mínimo, definitivamente. Sí, a nivel nacional yo creo que sí. La pregunta enfocada a nivel personal y profesional creo que da la respuesta en el diferente sentido. Efectivamente, Carmen, yo creo que si lo vemos a nivel global, vamos todavía atrás de lo que es una igualdad y lejos de la igualdad una equidad que van de la mano, pero son cosas diferentes. Sin embargo, si no opino desde lo personal, desde mi ámbito, yo lo he vivido, vaya. Sí ha sido demasiado el despegue que se ha tenido 20 años atrás a lo que actualmente estoy viviendo en este 2026. Ahorita se me ocurre, ¿te pasó alguna experiencia que pudieras compartir de que algún hombre te dijera, no, pues es que yo, o sea, tengo que hablar con ella o...? Fíjate que si a lo mejor Ceci me escuchó alguna vez una anécdota y va por ahí. Ajá.
Y justo fue un extranjero, pero también pensar, era un árabe, entonces te puedes imaginar. Entonces, de entrada, mi nombre Lilian como tal, en la información que se le hizo llegar, para él Lilian podía ser hombre, mujer, pesado, quimera, o sea, cualquier cosa. Entonces, cuando me conecto y entonces empiezo a platicar con él, mucho gusto, yo soy Lilian, me dice, ok, eres Lilian, me dice, ¿y tu jefe? Y yo, no, es que yo soy, I'm the lady boss, le dije. Le dije, vas a tratar conmigo. Pues sí. Pero ¿cómo? Entonces no se puede. Es que es lo que hay, hijo. O sea, No hay más, volteaba así. no, le dije, mira, definitivamente para él, en ese momento fue un impacto de decir, de entrada, una mujer, y después, o sea, como es hasta donde podemos llegar, es la parte más arriba, es la CEO de la empresa, sí, así es, señor. Y después, con el tiempo, fue para mí muy gratificante de él tenerlo ya en persona, de platicar, y para decirle que para él fue un choque totalmente. Me dice, fue un choque cultural, me dijo, en el momento yo no sabía si realmente eras mujer, si a lo mejor por eso te habían puesto en ese cargo, y yo, ok. O sea, sí, de verdad, para él era como muy confuso. Sí, Un choque, y en todo el sentido de la palabra era, pues sí, aquí estoy, y después terminó, pues viendo el equipo que tengo, cómo está conformado, que nunca ha sido especialmente o sea, no ha sido más hombres que mujeres, ¿no? Biológicamente somos distintos, entonces hay diferentes tipos de actividades que tenemos en el equipo. Mis compañeros son 100, de los cuales yo creo que el 70% son varones por algunas actividades que se realizan ahí en el recinto. Sin embargo, dentro del patronato, de las actividades que hacemos, la gran parte administrativa somos mujeres. Entonces, esto no va de la mano con si yo apoyo más a las mujeres o a los hombres. Somos distintos y tenemos capacidades distintos y somos biológicamente, insisto, distintos también. Entonces, nuestros roles, como han funcionado, ha sido un equipo sólido que hoy me atrevo a decir, es un equipo que lo he formado con mucho orgullo durante tantos años y que, bueno, aquí está la prueba. Yo creo que eso es lo principal, el poder decir, y no decir, ay, callar bocas, no, demostrar con las actividades que se hacen, con las decisiones que se toman, con la preparación que uno tiene profesionalmente y la tenacidad que se va curtiendo uno, haciendo la piel más gruesa en el andar, sin llegar a tener que trenzarse con nadie. Yo creo que las cosas se van demostrando en el día a día. Claro. ¿Algo que quieras agregar, Saraí? Pues bueno, yo no tengo tal cual la experiencia profesional porque sigo en ámbito escolar, pero bueno, desde que estoy chiquita se me han hecho bastantes comentarios sobre... Yo siempre he sido de juntarme mucho con niños, entonces pues me llevo mucho con los niños, pero todos mis amigos en algún punto me han llegado a decir de que, por ejemplo, cuando yo les dije de que no, es que en la preparatoria yo me metí al bachillerato físico-matemático y era un porcentaje mínimo, éramos como 5 niñas de los 30 estudiantes en el salón, ¿no? Y desde que yo dije, no, pues yo me quiero meter a físico-matemático, todos me dijeron de que, ¿cómo te vas a meter a físico-matemático? ¿Estás mal? Y yo de, no estoy mal, o sea, pues sí quiero. Más que nada era porque es en donde más amplitud hay, ¿no? Más se ve, pero sí me decían de que no, tú te tienes que ir a la cocina. Incluso me hacían esos comentarios así de misóginos, ¿no? Y creo que por un lado, pues respondiendo a la pregunta, ¿crees que existe pues la igualdad de género? Yo podría responder que desde esa parte podría decir que no, porque llegué a tal grado que aunque yo me junte mucho con niños, ya tenía normalizado ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces me podían decir de que no, mejor veme a hacer un sándwich, veme a hacer lo otro y así, y era como ya, y me reía con ellos, ¿no? No veía, yo no, aunque fuesen mis amigos, yo no lo veía como de, ay, me están haciendo el comentario, o sea, yo lo veía como me están haciendo el comentario por ser mis amigos, ¿no? Y molestarme a mí, pero ya cuando te pones a pensar es, no me están molestando a mí, sino están molestando quién soy, ¿no? Mi género, ¿no? ¿Por qué no le dicen eso pues a otro compañero que tal vez él quería estudiar, no sé, gastronomía o otra cosa, ¿no? ¿Por qué no le dijeron lo mismo o algo así? Entonces, pues sí, no me ha tocado tal cual que me hayan hecho menos en cuestión profesional, pero en cuanto a cuestión pues de estudiantil, personal, sí me ha tocado que me hagan muchos de ese tipo de comentarios. Entonces, pues desde chiquita también he intentado siempre buscar como destacar, ¿no? De
estar participando en todos los eventos, estar haciendo lo otro, no solo para que se vea mi nombre en la pancarta, sino para que se vea pues que todas somos capaces, ¿no? De llegar a cierto punto, no importa qué edad tengas. O tu género. Ajá, o tu género. Sí. Ok, gracias. Bueno, segunda pregunta para Ceci. Ok, si hablamos de igualdad, ¿crees que los hombres y las mujeres parten hoy desde las mismas oportunidades en ámbitos como en lo laboral, político o académico? ¿Dónde ves mayores brechas? Lo acaba de decir. Lo acabamos de decir y de platicar. En lo que son las tareas o las actividades masculinas, las ingenierías, yo creo que aquí en la escuela igual, algunas carreras muy masculinas, ingenierías, algunas cuestiones de tecnologías, y en el día a día lo mismo, ¿no? Tenemos hombres, mujeres, si bien es cierto, por ejemplo, se han tenido que imponer las cuotas de género, desde regidurías, en todos los cargos políticos, diputadas, diputados, presidentas, presidentes municipales, gobernadores, gobernadoras, etcétera. Sin embargo, también tenemos que de repente en estas mujeres, o sea, por ejemplo, los gabinetes igualitarios, ¿no? Que tantos son hombres y tantas son mujeres, pero empiezas a ver qué tipo de actividad es la que lidereas. No es lo mismo ser una secretaria de ayuntamiento que ser la directora del Instituto de Mujeres o la del DIF, en cosas muy de mujeres, ¿no? Volvemos a tacharlo hacia lo social, quizás en una oficialía mayor, en cuestiones de finanzas, de movimientos de recursos, y por ejemplo acá en el ámbito agro, igual, lo mismo. Yo me imagino con Lilian que has de ser de las pocas mujeres que están en las mesas de negociaciones todavía hoy día. Obviamente hace 20 años muchísimo más, eras la única, yo creo. Y en otras áreas también hay mucha distinción. En algunos momentos inclusive hubo acciones, nosotros le llamamos acciones afirmativas, que son acciones de gobierno que tienes que hacer para impulsar que se dé la igualdad. Por ejemplo, alguna vez cuando yo fui directora del Instituto de Mujeres Irapuatenses, teníamos becas y era lo mismo becar a un hombre que a una mujer. Sin embargo, le poníamos poquito más recurso cuando era una mujer. Esto fue gracias en su momento al alcalde Jorge Estrada Palero, que él tuvo una visión muy integral de género, donde se pudo hacer estas becas separadas, de modo tal que nosotros lo que hacíamos es que para la secundaria las familias priorizaran que sus hijas mujeres siguieran estudiando, porque para la secundaria en esos momentos era más fácil que la chavita se quedara en casa y se iba el hombre. Ahorita hoy día casi todas las niñas o adolescentes que están en una familia pasan a la secundaria. Ya no hay tanto el que se quede porque no invierto en ella porque se va a casar, y ya ahorita está un poquito más. Por ejemplo, ahí se ha hecho muy más chiquita o más delgada la brecha de la desigualdad, pero hay otras brechas que son grandes y que siguen haciéndose más grandes o que antes no eran y se empiezan a crear, ¿no? Hay muchísimas que, por ejemplo, dependiendo de la profesión o del género, o sea, cocinera, chef, ves como diferencias, ¿no? Sí. Relaciones públicas, acompañamientos, choferes, el tema de, por ejemplo, de los Ubers, los taxis. O sea, la mujer que destaca en esa actividad, por ejemplo, tiene que sumarle un tema de seguridad que el hombre no lo va a llevar. Si yo soy hombre y me decido ser un chofer de un taxi, pues me manejo en la seguridad normal, porque bueno, ya el sistema está fuerte en temas de seguridad, pero si yo soy mujer y decido ponerme de taxi, tengo que sumarle todavía una serie de puntos extras a mi desempeño laboral. Y la bendición de Dios. Sí, ¿no? Totalmente, pues porque traemos esa otra carga, ¿no? Ahora sí que desde la antigüedad podemos verlo, inclusive en las guerras. Las guerras es una de las cosas más notorias donde tú ves estas cuestiones de género, donde las mujeres, desde siempre se usó que llega el enemigo, coloniza y embaraza a las mujeres, porque además es una forma de que entonces su raza se quede en esa mezclada y llegan directo a posicionarse, ¿no?
lo cual no pasa con los hombres. Los hombres no tienen o los hombres prisioneros de guerra, pues tienen sí vejaciones, sí situaciones, pero las mujeres tienen mayores, ¿no? Cierto. Por ello, el tener que poner estas cuestiones legales sea agravante cuando las mujeres sean las receptoras de un delito, por ejemplo, en el de feminicidio, y me salgo un poquito del tema, pero es por eso, ¿no? Por eso es que la figura del feminicidio es una figura muy especial, muy, muy exacta, porque no matas igual a en un feminicidio que en un homicidio. Son cuestiones de dolo, de maldad, de conducta, de agresión, que van más allá. Por eso es que la conducta es diferente. Y que, ojo, el feminicidio no es el homicidio de mujeres, no, o sea, es de mujeres, pero bajo ciertas características, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, tú tienes una situación de un secuestro, llegan a una casa, llegan a robar, matan a los habitantes, hombres, mujeres. Ese es un homicidio, pero si tú llegan a la casa a robar, matan, pero antes de matar a las mujeres las violan, ahí tienes un feminicidio, porque ahí tienes una diferencia de género en la cual la mujer, por ser mujer, tuvo que ser receptora de un nivel de violencia aumentado. Exacto. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto que existe. Tal cual. Y por supuesto que existe. Sí, Ahorita que mencionabas, recordé que cuando yo le dije a mi papá que yo quería estudiar la universidad, su primera respuesta fue, ¿para qué? Si te vas a casar. O sea, te lo juro, se los juro. Ahorita que lo mencionaste, de lo de la secundaria, dije, ¡uy! Sí, es cierto. Yo creo que la igualdad y en todos ámbitos. sí empieza en sí. casa. Porque, por ejemplo, en mi familia, mi papá y mi mamá, ellos estudian, hija, es la única herencia que nosotros les vamos a dejar. Y yo aquí en esta pregunta, el hablar de igualdad, yo tengo como que un tema medio raro a lo mejor con los temas de igualdad, porque si hablamos de igualdad, para mí es igualdad de personas, no de géneros, de religiones, de razas. Y yo aquí las políticas públicas que yo he visto, no nada más en México, sino a nivel global, yo veo que hablamos mucho o que las políticas públicas están muy encausadas a un género, a una raza, a una religión. Por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, Ceci, las becas. Las becas, si era mujer, le dábamos un poquito más. Si habláramos de igualdad, yo como mujer diría, pues sí, qué padre, pero ¿por qué hacer la distinción? Entiendo que se tiene que hacer algo o que tiene que haber un caos para que haya acomodo. Y como la brecha de igualdad entre hombres y mujeres sí es grande, se tendría que hacer esto. Pero ¿por qué no empezar, si hablamos de igualdad, precisamente en hacer las cosas iguales para las personas? ¿Sí? O sea, yo creo que ahí es donde para mí existe una mayor brecha, que sí hablamos de igualdad, pero hay ciertos huecos en las políticas públicas o en nuestros quehaceres diarios, ¿sí? Que sí nos vamos orientando hacia un segmento, ¿no? Sí, bueno, son justamente las medidas afirmativas que se ejecutan para discriminar, porque vas a discriminar, de hecho sí, tienes que discriminar, pero porque tienes que sumarle otro apartado extra, porque no tienen las mismas condiciones. Aquí un adolescente y una adolescente pues no tenían las mismas condiciones, porque papá decide priorizar la del varón, porque es el que en un momento dado iba a educar, ¿no? Otra de estas, por ejemplo, en lo que fue en su momento la Suprema Corte, que son de los primeritos que empezaron a meter toda la política de género. Cuando hablábamos de los concursos para ser juezas o ser jueces, secretarias de acuerdo o secretarias escribanos, los hombres, para aspirar al concurso, pues ellos se iban a su casa a estudiar y estudiaban. Y en el caso de las mujeres, ahí la corte o el juzgado les daba tiempo desde su jornada laboral
un recorte de tiempo para que la juez o la aspirante se fuese a estudiar en las mismas instalaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos cualquiera de nosotras? Sales temprano de tu oficina, te vas a tu casa y no te pones a estudiar. No te encierras, no haces ese ritual familiar Llegas a cocinar. a papá no lo molesten porque está preparándose para ser juez. O sea, no hay quien dice a mamá no la molestes porque se está preparando para ser juez. Eso es verdad. Así, Me como consta. resumen, perdón. Así es. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, creo entender el por qué en el caso de la beca, pues se le daba o se le apoyaba un poco más a la Sí, mujer. pero ahí sí no estoy de Afirmativas, acuerdo. ahí sí, bueno, son Ahí medidas sí se me gustaría que en afirmativas y que son Ni hablando como de estrategia. y son Ni temporales. como estrategia. Tienen Yo un creo que- objetivo, son temporales, Sí. porque no pueden dejarse, pero por ejemplo, lo tienes que hacer sí o sí, porque si no, no hay una manera en que las dos personas puedan tener esa igualdad de oportunidades. Por ejemplo, el caso que te pongo de los jueces, pero bueno, ese es la Sí, percepción y yo además sí, adelante sí, con la hablando tuya. de igualdad, sí, a mí sí me gustaría que sí fueran iguales, que no hubiera Porque estamos esa- diciendo sí, pero no. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Porque estamos diciendo sí, Sí, pero no. Ajá. Entonces, en ese sentido es, si se analiza de fondo una ley y tiene un sustento jurídico, podría existir en ese tipo de reformas que se han elaborado, que se han hecho con una balanza no equilibrada. Sin embargo, yo creo mucho que la formación académica que tiene que ser, la disciplina que existe y sobre todo, como lo dice Carmen, que inicia desde casa, Ah, no sí, tendría no, por qué definitiva, existir. no debería. Claro, Sí. claro, No tendría claro. por qué Sí, existir esa sí, desigualdad, que si nos vamos realmente al fondo de la igualdad, donde decimos hombre, mujer, la equidad realmente donde reverbera es en la formación y en la capacidad Sí, y en la estoy de disciplina acuerdo. y donde tenga que ser, porque es donde entra la incongruencia. Sí queremos igualdad, pero no, porque entonces, porque a ella más o menos. Entonces, sí queremos, pero entonces si nos vamos a un fondo donde ya existió una analítica, un análisis, una reforma, el por qué tiene que ser así, lo único que yo rescataría de esto es que haya una congruencia dentro de las actividades que se están suponiendo se tienen que hacer y donde se mida, donde haya realmente una medición de la evolución. Hablabas de un Jorge Estrada, habría que analizar qué tanto tendríamos que ir evolucionando o si ya se evolucionó en ese sentido en el tema académico, precisamente en lo académico, porque a lo mejor en un ámbito laboral podríamos decir, bueno, es que ahorita todas tenemos las mismas oportunidades, todas tenemos, sí, partamos de lo que dijo Ceci, eso es laboralmente, pero domésticamente todavía estamos con esos muros donde, bueno, y después tienes que llegar a tu casa Los a... techos de cristal. Pero ¿qué sucede? Que si nosotras mismas nos concientizamos y empezamos por ese modo interno de decir, ¿y por qué yo? Y no es un acto de rebelión, es un acto de conciencia. Así es como lo quiero ver yo, el tema de la igualdad. Cierto, cierto. Y dijiste algo que totalmente de acuerdo. Este tema yo creo que nace y surge y tiene su inicio en casa. Sí, Y voy a decir algo, a veces las mamás somos quienes promovemos esta desigualdad. Mamás y papás. Digo, yo como mamá lo digo, en el Mamás y sentido papás. de que, a ver, no, la niña de casa, tú lavas los trastes, no, tú no, ¿cómo vas a lavar trastes? Eres hombre. O sea, de verdad, me topo aún con esas situaciones. Sí, sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que viene de casa. Más que nada porque, bueno, otra vez hablando desde mi perspectiva personal, ¿no? Me ha tocado ver muchas veces que al hijo de la casa, por ejemplo, se les da permiso de salir siempre y a la hija de la casa es de que eres niña. no, Tienes que o sea, acompañar porque a tu hermana. ¿por qué Dicen vas al a salir? hermano. O justo eso de que, oye, pero ve con ella, aunque la hermana sea la grande, ¿no? Por ejemplo, o también que, no sé, en la casa se lavan los trastes, cada quien lava su traste, ¿no? Digamos, todos lo lavan, pero el hermano, pues no lo hace, el hijo no lo hace, y de pronto un día se le ocurre que es buena idea hacerlo,
pues los papás hasta aplauden, ¿no? De que, wow, lavaste tu traste. Y es como de, oye, pero yo lo lavo A todos diario. los días. Porque a mí no. Así Porque a mí no. no me Ajá. aplaudes, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, creo que ahorita ya vivimos en una época en la que académicamente ya todas las mujeres tenemos más oportunidad, ¿no? Obviamente ha subido el porcentaje en el que nosotras ya podemos elegir incluso la carrera, porque antes era de que no, pues las mujeres solo entran a esto y a esto, ¿no? Pero en cuanto ya sí socialmente, yo veo esa brecha totalmente en que todavía incluso en casa sigue siendo algo que muy difícil de hacer. Y por ejemplo, cuando yo viví en Francia, había mucho migrante árabe. Entonces era muy fácil para mí ver a mujeres vestidas con su hijab, creo se llama, todas cubiertas, todas tapadas y así. Y aunque es tema religioso, pues, también era como muy fuerte ver que, pues al menos en mi país yo puedo vestir lo que yo quiera, ¿no? Como de, bueno, obviamente me siento insegura si voy con una blusita de tirantes y un short chiquito, o yo que juego voleibol, pues uso short así corto, ¿no? Entonces sí es como de, no, pues no me voy a sentir segura, me tengo que llevar mi pants, me tengo que llevar una sudadera, así, porque no voy a salir de la cancha así. Y cuando yo las veo allá, cuando yo las veía, yo decía que no, qué horrible, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Qué drástico tener que vivir así, o sea, si yo me quejo que no puedo usar, que ya estoy así, no me imagino ese punto, ¿no? Entonces, creo que sí, que totalmente viene de lo que es pues sí, la Educación. la De educación en casa. Y bueno, agregando a lo que tú dices, cuando pasa eso, que bueno, sales de entrenar y traes un short corto o algo así y sucede algo, encima te dicen, pero es que, ¿para qué te pones ese short? Pero que no ves que está muy corto. O sea, encima te culpan, ¿no? Entonces ahí está como que volvemos a lo mismo. También estamos en una sociedad, aunque no nos guste, pero machista. Así es. Bien, pasamos a la pregunta número 3. Esta pregunta es para todas, ¿va? Ok. Así es de que se va a poner bueno esto. A ver. ¿Qué opinas del feminismo en la actualidad? ¿Consideras que sigue siendo necesario o crees que ha cambiado su propósito original y que se ha malinterpretado? Comencemos con... Bueno, yo les digo que yo no soy feminista tal cual, como que no me gusta que me consideren feminista, pero viendo realmente el objetivo de lo que es el feminismo como tal, es un movimiento social que busca precisamente reducir las brechas, ofrecer o abrir caminos hacia oportunidades para las mujeres, pero yo creo que también este movimiento ayuda a que no nada más sean las mujeres, sino a las personas en sí. Es un movimiento social, yo lo veo desde esa manera. Sí creo que se ha malinterpretado, sí creo que el objetivo de este movimiento como feminismo es precisamente la sororidad, la empatía, la lucha contra la violencia, y yo veo que el movimiento se ha transformado, que el objetivo del movimiento lo que busca realmente es lo que se está haciendo. O sea, hay violencia, no hay sororidad, no hay empatía. No me gusta generalizar, pero creo que en sí el feminismo lo están tomando como un estandarte de lucha hacia otro tipo de objetivos que no es el para lo que nació. Yo sí creo que se ha malinterpretado. Ok. Hay algo que me detiene mucho a pensar en que si yo, siendo una madre, busco a alguien que está extraviado, que es mi hija, que no sé dónde esté, y que la ley no me hace caso y las autoridades no me escuchan y me hacen volver a abrir otra carpeta de investigación, y yo soy la que tengo que ir buscando, en mi enojo voy a querer pasar sobre lo que sea porque es mi hija.
Entonces, creo que tendríamos que platicar desde diferentes puntos de vista lo que es a conciencia un feminismo o no. Yo no lo podría centrar en algo blanco o negro. Yo lo dejo ahí como esta apertura que se tuvo desde hace muchos años, que se ha venido manifestando a lo largo de los años y de la cual me siento muy orgullosa en el sentido de poderlo platicar, externar con la gente que esté alrededor mío, sobre todo en el medio donde me desenvuelvo. Platicar con mis chicas que son de comunidades rurales donde no te esperes, eso no es normal, no tiene por qué gritarte y no es un falso empoderamiento, es descubrir que tienes unos derechos como humano. Ya no hablemos por el hecho de ser mujer, tú. No. Como seres humanos. Internacionalmente, hombres y mujeres, vámonos a lo básico que son los derechos humanos. Si partimos desde ahí, creo que ya estamos del otro lado. Claro. Y no querer empoderar a un hombre ni a una mujer. Es a los dos concientizarlos que en ese derecho humanitario estamos situados. Y que donde se habla mucho ahora es que la mujer ha despegado, pero ¿por qué? Porque nos hemos manifestado con este tipo de asociaciones. Totalmente. Ese es mi punto de vista, mi querida Rox. Perfecto, totalmente. Mi Ceci. Ya, yo sí me considero feminista, para mí es un orgullo y definitivamente ahora sí que estamos aquí sentadas gracias a los movimientos feministas. Sí, Desafortunadamente tuvo que sí o sí hacerse, abrirse, llevar a cabo las concientizaciones, todos estos movimientos feministas, hoy día incluso, porque un 8 de marzo, porque volvemos a tener la necesidad de volver a tocar el tema, de hacer la reflexión. A cualquier cosa en el radicalismo es malo, cualquier cosa. Sin embargo, sí, también me sumo junto con Lilian. Yo lo he manifestado muchas veces y en grandes debates, que si pintan o no los muros, las marchas, que si lesionan un pedazo de piedra, pues lesionan a las mujeres. Y yo no escucho a toda la ciudadanía quejándose al día siguiente. Y se los digo tal cual. Desafortunadamente, aquí vale más un muro, un pedazo de piedra, porque todo el mundo nos escandalizamos. ¡Ay, le hicieron esto al Mozart que estaba aquí! ¡Uy, hicieron! ¿Y quién dice, ay, le hicieron esto al ser humano, a la mujer, a la desaparecida, a la mujer que fue ejecutada el mero 8 de marzo, a la mujer, a la adolescente que salía a una disco y nomás porque sí se les antojó y la lesionaron? O sea, desafortunadamente tenemos unas estadísticas de mujeres desaparecidas, de niñas desaparecidas, de adolescentes desaparecidas, y luego súmale otra situación, que tenemos la estadística no denunciada, porque además de todo el mundo sabemos que el tema de la delincuencia organizada nos ha venido arrastrando a todo el país, pero además de todo tienen una perspectiva de buscar y de agarrar niñas en casas donde nadie les va a ir a buscar, donde para la familia es lo más normal y lo más seguro, mejor ni te metas, porque cuántas no esperaban y salían a la calle esperando que aquel integrante de la delincuencia ni las viera ni se les antojara ser su mujer, su esposa o ser su novia. Hay un libro inclusive que habla de estas mujeres que están a la par de estas personas, donde ahí es, olvídate, la estadística mayor. En lugares donde nadie las va a buscar, en lugares donde todavía hoy día tenemos niñas en la sierra que son intercambiadas por alimentos, que son vendidas o que son emparejadas con adultos. Entonces, sí, yo estoy también muy orgullosa de que tengamos, sí, ninguna radicalización es buena, pero sin embargo, la verdad es que desafortunadamente hasta por temas económicos los gobiernos tienen todo un recurso para al día siguiente ir a quitar esa pintura, pero la sangre de un piso no hay un departamento especial para irlo a levantar o irlo a limpiar. Que precisamente ese es el estandarte del feminismo, por ejemplo, en el que yo no estoy de acuerdo, porque el feminismo en sí es precisamente la sororidad, la no violencia. ¿Por qué tenemos que atacar a una persona que está cuidando un muro?
Eso no debe, primero que nada para mí es... Pues es que primero que ¿por nada qué no deberíamos de tiene que poner cuidar a el cuidar muro? muros. Y luego viene la otra cuestión que tenemos donde quisimos jugar el juego de las mujeres y poner a mujeres. Y luego ya Exacto. vimos a esas mujeres, por lo menos aquí a nivel municipal lo Sí, vimos, y sí. fue desastroso Totalmente ver pasó. mujeres golpeando a Golpeando. mujeres. Otras mujeres. Y no exactamente. supimos qué pasó. Y luego lo peor del caso es que además de todo era con aquella expectativa que teníamos tantas mujeres, que cuando vimos a una mujer llegar a una presidencia municipal, llegar a la gobernatura, llegar a una presidenta del tenemos una gran expectativa. Pero desafortunadamente viene esta otra cosa, Así que es. además yo cuestionaría, porque yo he estado en algunas marchas participando, y tú misma detectas cuando esas mujeres, sabes perfecto que no son del grupo, porque las detectas. Y sabes que, por ejemplo, en Ciudad de México ponen a muchas mujeres de otros grupos, de choque, de confrontación, de sus grupos policiales, disfrazándose y mezclándose para hacer este relajo y después decir, hey, señoras, vean, para Sí. volver a ser como esta. Entonces, donde tienes tú la sociedad que debería de estar apoyando a estas mujeres que están viviendo cosas desastrosas, no las tienes atacando. Y vuelvo a preguntar lo mismo, o sea, los atacan porque atacan un monumento, pero pues nadie se escandaliza porque atacan el cuerpo de una mujer. Les llenan de ácido, bueno, ha habido cualquier cantidad de destrozos, pero bueno, hasta ahí Sí. mi Ajá. percepción. Es que fíjate, sí es complicado porque yo me he cuestionado lo mismo que Carmen. O sea, o sea, no podía entender, o sea, cómo salen a defender a la mujer, pero golpean a otras mujeres, o destruyen negocios, que probablemente era de una mujer emprendedora, que le costó trabajo arrancar, y que hoy en día su negocio, pues, Sí, se lo... pero Rosy, si estamos hablando de igualdad, no nada más son negocios de mujeres, o sea, también negocios de personas, de familias. Sí, claro. O sea, claro, al pero hablar de hablando del igualdad feminismo, es- pues como de una mujer agrede a otra Sí, no, mujer. Yo lo ¿no? que les digo, no se apuren, a la semana ese muro volvió a ser el mismo. Desafortunadamente a la semana la política pública y todo el problema que traemos las mujeres pues no se quita. No, y pues la Pero, vida pues, de la es más. mujer. Vale, ahí se queda. Exacto. Bueno. Entonces, bueno. Falta. Faltas tú. Sí, cierto. Bueno, creo que nunca me he visto en la posición de meterme tanto acerca de lo que es el feminismo, pero yo siempre he dicho que yo vivo en una burbuja, la verdad. Yo vivo en una burbuja. Mi burbuja es color rosa. Mis papás siempre me han facilitado todo, mi familia me lo ha hecho, y el entorno en el que yo siempre he vivido se me ha facilitado en todo sentido, y yo siempre he buscado la manera de hacérmelo todavía más fácil, ¿no? Entonces nunca me he visto en la necesidad de ver más acerca de lo que es el feminismo. Entonces, si yo antes se me hacía muy fácil, y se me hace muy fácil, por ejemplo, ver las marchas y opinar y decir de que yo nunca haría eso. Pero claro, es porque yo nunca he vivido el que una de mis amigas desaparezca, ¿no? El que yo sea la que ha sido violentada. Entonces creo que para mí es muy fácil el decir eso porque no he sido yo. Y de todas formas también siento que, justo como estaban diciendo, lo que ha sido malinterpretado es no el movimiento, sino la sociedad. O sea, cómo nosotros estamos interpretando el movimiento. Porque el movimiento tiene un fin, que es justamente, como decía acá, que era la igualdad. Buscamos lo que es la igualdad, no buscamos a alguien que sea mejor o a alguien que sea más. Pero al momento de nosotros ver lo que la sociedad nos quiere hacer ver, estamos viendo cómo mujeres golpean a otras mujeres, estamos viendo cómo destruyen muros, estamos viendo todo eso, y obviamente alguien dice que ¿por qué van a hacer eso, no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Los escuchan, que a veces no es así, pero sí digo que más bien el que haya sido malinterpretado el movimiento no es, sino que lo que ha sido malinterpretado es el mensaje, ¿no? O sea, nosotros como sociedad no estamos interpretando de buena manera lo que el movimiento nos está queriendo dar. Entonces, pues sí, o sea, pues yo
el feminismo tal cual es la igualdad de género, ¿no? Entonces yo busco la igualdad de género, yo busco que ya no tengamos que sentarnos justo en esta mesa y tener que hablar acerca de lo que es la igualdad de género, poder salir de mi casa y no tenerle que marcar a mis papás, a mis abuelos, a mi novio, por el miedo que tengo de que, oye, es que voy sola en el carro, y me da mucho pendiente, ¿no? O tener que mandar mi ubicación, de que, oigan, es que salí aquí, les dejo esto, ¿no? Obviamente yo quiero ya, pues no, o sea, tener eso, pero justo, o sea, creo que, y el movimiento yo considero que es muy buen movimiento, simplemente que yo creo que como nosotros como sociedad no sabemos interpretar lo que nos quieren decir, y más también porque mucha parte de la sociedad vive justo como yo en una burbuja, ¿no? O sea, para nosotros también es muy fácil decir de que, ay, pues qué, pero el día que tu mamá desaparezca, el día que una de tus amigas ya no esté, el día que seas tú, ¿qué vas a opinar, no? O sea, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a actuar? Ajá, ¿cómo vas a actuar? Exacto. Entonces, pues sí, o sea, a mí se me hace muy fácil decir de que, ay, no, o me quedo muy en shock porque yo digo que yo jamás en mi vida quemaría un muro, yo jamás en mi vida iría y rompería los vidrios de una tienda, ¿no? Pero porque yo vivo en mi burbuja. Exacto. Entonces, Pero como dijo Lilian, muy cierto. O sea, resulta que eres madre de familia y desapareció tu hija. Y no, Pero- no hay ley para ti. O sea, las autoridades no te escuchan, Pero, simplemente. No, es Rosy, más, sin desaparece esa tu violencia hijo ni siquiera o tu hija. Ah, no, sí, claro. su claro, hermano. claro. Es que Sí. decía hermana. Sara ahí algo muy lindo, Sí. es como lo interpretamos en Sí. la sociedad. Muy Me encanta, bonito. porque Muy lo bonito. interpretamos según lo que hemos Lo que hemos vivido vivido. y lo que hemos visto. Exacto. Entonces, en este tipo de ya partiendo de una manifestación donde hubo estos actos de atropello en contra de mujeres, para mujeres, y de negocios de hombres y de mujeres y demás, un desbarajuste, podemos partir y decir desde mi privilegio, que nunca he pasado por nada de eso, decir, híjole, ¿viste esas viejas que estaban entre ellas y hicieron, rompieron, quemaron? ¿Por qué? Se supone, desde mi privilegio, como decía Saraí, afortunadamente nunca me he visto en esa situación, pero si yo soy una madre que he sufrido, que me han dado 3000 vueltas, que no puedo encontrar, que no entiendo, voy a romper lo que se me ponga enfrente porque Eso es quiero verdad. encontrar a Así mi es. hija. Eso es verdad. Y deberíamos Totalmente. comprenderlo no desde el blanco o el negro, Sino desde como que madre, también, como y humanista. yéndonos más allá, en las manifestaciones, bien lo decía Ceci, obviamente es de donde se van a colgar partidos, movimientos, manifestantes que son disfrazados para entonces generar este tipo de boicot y generar las controversias que estamos platicando ahorita. Porque te prometo que si alguien que esté en un movimiento genuinamente por el interés de hacer una justicia, no caemos en este tipo de provocaciones o no se caen en este tipo de tergiversaciones dentro del mismo contexto del movimiento feminista. Cierto. Entonces de eso va, digo, para cerrar este punto, no te creas. No, pero no, la moderadora ya me dijo Rose que es ella, entonces, no, para nada más quisiera poner como un broche, porque no podemos decir si está bien o está mal, si las señoras están bien o están mal. En mi particular punto de vista es que hablas desde la conciencia misma de lo que te ha llevado a vivir a lo largo de tus 20, 30, 40 años, o sea, no sé. Ahí lo dejamos, Ahí, pero desde ahí vas a interpretarlo creo que desde lo que has vivido. Claro, totalmente. Yo creo que en eso estamos todas de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. ¿Ya puedo pasar a la siguiente Ya. pregunta? Continúa, por favor, mi querida moderadora. Ok. La pregunta número 4, que es para Carmen. Ok. ¿La igualdad de género significa tratar exactamente igual a hombres y mujeres o reconocer diferencias y generar condiciones equitativas? ¿Cómo lo entiendes tú? Reconocer diferencias, definitivamente no. Por naturaleza, las personas somos diferentes, hombres y mujeres. Total. Somos diferentes. Y no nada más hombres y mujeres, o sea, niños, ancianos, personas que viven con una discapacidad. Tenemos que tratarnos
de manera personal o individual. Es reconocer unas diferencias. Una persona que vive con una discapacidad auditiva, pues no la vas a llevar a que haga un trabajo donde tenga que dar una atención telefónica. Ajá, o sea, exacto. Entonces eso creo que la igualdad para mí no es hombres o mujeres o niños y niñas o jóvenes y adultos mayores, no, personas, y ver a cada persona con sus cualidades, con sus talentos, habilidades y sus habilidades, y de ahí impulsarlos. O sea, dale a cada persona lo que tiene derecho a recibir, ¿no? Claro. Dale a una persona educación, pero no le des una educación nada más general. O sea, trata de atender desde las políticas públicas el acceso a la educación a niños, jóvenes, adultos, a personas con discapacidad, y ofréceles las oportunidades para que de verdad puedan tener ese acceso a la educación, ¿no? Entonces, yo ahí sí, para mí, esa es la igualdad. Yo creo que es más equidad. Me gusta más hablar de equidad que de igualdad, porque iguales, pues la verdad es que no somos iguales. Somos. Totalmente. Digo, yo no quiero ser hombre, o no me considero, no me gustaría que alguien me tratara como un hombre. No, soy mujer, y como mujer tengo mis grandes diferencias, ¿no? Bueno, como dices, hasta entre mujeres, o sea, a lo mejor tú tienes unas habilidades que yo no tengo, yo tengo unas habilidades que a lo mejor tú no tienes, y es de manera individual, ¿no? Yo creo más allá que si es de género. Así es. ¿Alguien quiere agregar a esto? Véngase, sí. Sí, aquí lo trae, la veo, nada más voltea a ver a Sara, y ya mía así de, ¿en qué momento? Échale, ese lenguaje corporal no miente, arráncate. Sí, no, yo coincido con Carmen, es más en la equidad. Hay como una situación que se pone muy visual, que pones tú una cerca y pones igual, y pues están de diferente estatura, y esa es la igualdad, ponerlos a todos igual, ¿no? Pero agarrar la cajita de este lado para el que está de una estatura, esta cajita y esta, esa es la equidad. El ponerle a cada uno de sus herramientas. En el tema educativo aquí, pues a lo mejor dentro de la misma escuela habrá algunas cuestiones de equidad que tenemos que hacer para las madres adolescentes que son estudiantes, pues le vas a dar a lo mejor una tarea diferente, a lo mejor vas a tener hasta dentro de las mujeres esta diferenciación entre ellas, porque definitivamente sí necesitamos darle esas herramientas para que logren todos la igualdad, o sea, para lograr finalmente el llegar al lugar. Es que la cereza del pastel es la equidad. Sí, totalmente. La cereza del pastel, porque podemos platicar de las diferencias que existen, como lo mencionaba hace un momento, emocionalmente y biológicamente entre los dos géneros, que básicamente existen. Bueno, no nos vamos a meter en controversias, pero estamos hablando ahorita, quiero pensar, luego es otro podcast que vamos a hacer. Segunda parte. ¿Ya oyó, licenciado? Capítulo 2, licenciado. Para junio en el Pride. Tenemos varios temas ahí. Hay que hacer una listita ahí. No, pero básicamente es, si hablamos de igualdad, como bien lo dice Ceci y Carmen, que me encantan, porque seguro Saraí está de acuerdo con nosotras también. No se trata de otra cosa más que eso. Sabernos no medir con la misma vara, sino saber qué aptitudes, capacidades, qué oportunidades, qué formación se puede tener, y dentro de la caja donde estemos o dentro del ámbito donde nos desarrollemos, entonces sí buscar una equidad como tal. Totalmente. Iba Totalmente. a decir, adelante, pero no. No, pues sí, creo que justo eso, como mencionaron, pues más que diferencias tanto biológicas como sentimentalmente, pues cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes, pues sí, capacidades, ¿no? No me vas a poner a mí con una niña de 3 años, ¿no? A hablar acerca del podcast, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes capacidades, y aunque obviamente pues hablamos de lo que es la igualdad de género y no la igualdad de capacidades, siento que
que pues justo se busca no una igualdad, sino una equidad, porque si hablamos de igualdad, yo creo que no la obtendremos porque no existe. Totalmente. Y en cuanto a la equidad, pues obviamente pues no me van a dar las mismas cosas a mí, que les digo que yo siento que yo vivo en una burbuja, que a la que una niña de mi misma edad, que tal vez ahorita ya está obligada, fue vendida para casarse con alguien más, ¿no? Entonces yo apoyo totalmente eso de la equidad, de que si se le tiene que dar más a otra persona que a otra mujer, pues, o así, pues que se les dé, ¿no? Porque al final es lo que necesita para llegar tal vez a donde estoy yo, o tal vez a donde estemos todas las demás, ¿no? Así es. Ahí me surgió una duda. Hace rato en una de las preguntas, con el tema de las becas de la secundaria, que a las niñas se les daba más, pues para motivar al padre a... ¿Eso sería como equidad? Esa sería una equidad, ajá, exacto. Y son las medidas afirmativas, o sea, tienes que hacer, a veces para lograr algo tienes que irte al otro escenario, a la otra marca, ¿no? En la realidad. Sí, claro. Plantearnos en la realidad. Hija, Dilo. Sí, pues Sí. sí. O sea, No tienes es lo que mismo. motivarlo, que cambiarlo. Y si en esas tablitas de diferencia tienes que meterle aquí 3 tablitas más para que entonces estemos en el mismo terreno y podamos llegar a donde queremos llegar, a lo mejor le vamos a inyectar 3 tablitas más. Pero en ese tema particularmente que nos tomamos de Ceci, pero sin embargo hubiera temas donde también pueden haber hombres desfavorecidos en algún tema por el tema de la maternidad. Así es. Ahora que la mujer ha tenido ya durante muchos años esta facilidad de una incapacidad y de maternar al bebé durante los primeros 44 días. Ay, ¿qué tal? Pero, ¿qué sucede también con el hombre? Entonces, es ahí donde es la equidad. Entonces, tú como papá, obviamente no vas a ir a darle pecho, pero vas a paternar un hijo recién nacido y también tienes derecho en una empresa a ir y cubrir tus días para estar con tu recién nacido. Creo que de eso va. O sea, no es que digamos, 44 días también, pero espérame. No, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Cuántos se requieren? Son 10 días, son 11 días. Difiere un poco, pero entonces estamos llegando a ese nivel donde creo que ya no son las mismas tablitas acá y tratar de mantenernos ahí. Y no es competencia, no es porque tú más o yo menos, porque al del becario le dieron a la becaria. No es, yo quiero verlo así, no es una competencia ni siquiera desleal ni leal. Cero competencia. Es buscar que el terreno esté parejo para todos. Porque, Exacto. por ejemplo, eso que dicen de la maternidad y que a la mujer le dan 44, yo no tengo hijos, nunca me han dado discapacidad, entonces no sé cuántos días son. Pero al hombre le dan menos. Y yo me pongo a pensar, si yo fuera la que dio a luz, pues a mí sí me gustaría que mi compañero y el papá de mi hijo estuviera esos 44 días ayudándome, porque no nada más voy a necesitar ayuda 10, voy a requerir ayuda y apoyo esos otros 44 días para recuperarme. ¿Sí? Cierto. Porque no me voy a recuperar en 10 días, sino yo necesito también a mi compañero que me ayude con las labores, a lo mejor no dándole lactancia, sí, pero a lo mejor en algunos momentos, pues Cambiarle el pañal, cámbiale el pañal, sí, báñalo, pero Ujú. no 10 días. Sí. Yo creo que también Es un gran avance, yo creo. Exacto. Es un gran avance, digo, de que tiene que seguir evolucionando legalmente en este tipo de reformas laborales y de que culturalmente también ya es distinto. Ya ves a un señor llevando a un bebé a la guardería, lo ves más común ahora, lo ves Ya solo. ves más tal vez. cambiadores, Cambiadores, bañales de en los hombres, baños baño de de hombres. Yo creo que es una Sí, evolución eso que se ha no tenido. pasaba. No pasaba. Eso no Y que pasaba. como dice ella, o sea, a final de cuentas no es porque lo vayas tú a estar alimentando, pero en ese trance Sí. es muy sano estar acompañada. Apoyas Ahora, a la madre. al menos Claro, esos 10 sí, días. sí. Híjole, ya, Al ahorita ya de Ay, entrada, ojalá hija. que fueran Sí, más, no, pero no. yo creo que ese es el tema precisamente de la equidad, ¿sí? O si lo hablamos con la palabra igualdad, pues entonces esa es la igualdad, ¿sí?
la igualdad en tener acceso a ese tipo de beneficios. Y de beneficios no sino para apoyarse mutuamente, ¿no? Hasta con Pues la sí. ayuda si tienen más niños, ¿no? No, y mandar mensajes sobre Sí, claro. la paternidad. Claro. Total. Claro, Así claro. es. Pero Ok. sobre todo la educación en casa. Sí. Porque desde Sí, casa sí, sí, es sí. desde donde tenemos que empezar a usar lenguajes y actitudes precisamente para poder ir permeando en la sociedad. Totalmente, totalmente. Yo repito, siempre he dicho que es en casa, con las mamás. Y los papás. Sí, Y con sí, los sí. papás. Sí, Porque también un papá ausente educa. Claro. Un papá periférico educa. Manda mensajes. sí, también. totalmente, totalmente. Bien, la última pregunta, esta va para Saraí. ¿Qué acciones concretas consideras que todavía hacen falta para que podamos hablar de una igualdad real y no solo legal o discursiva? Pues creo que de eso venimos hablando casi todo el podcast, ¿no? Que no solo viene, pues que tiene que venir de casa. Entonces yo creo que acciones, pues que se tiene que educar desde chico a respetar, simplemente a saber respetar, a saber tratar. Bueno, yo trabajo con niños chiquitos y me ha tocado ver muchas veces, pues justo en donde yo trabajo les enseñamos todas sus partes del cuerpo, tanto a hombres como a mujeres les decimos de que, bueno, a niñas y a niños les decimos de que nadie me puede tocar, nadie me puede hacer esto, nadie puede ver aquí, ni nada, o sea, siempre hablamos de una manera global, lo cual yo considero que se tiene que ver desde chico, ¿no? Porque si apenas ahorita estamos empezando a ver, después de que ya me violentaron, después de que ya violentaron a tal persona y que eso no se hace, pues, ¿cómo? O sea, ¿Ya ¿qué? para qué? ¿Ya para qué no? O sea, pues, nadie le va a quitar a la persona lo violentada, ¿no? Entonces, yo considero que tanto a niñas como a niños se les tiene que enseñar perfectamente lo que es la equidad, lo que tú eres capaz de hacer. Yo le digo a mis papás, no sé qué me dijeron ustedes de chiquita o qué, porque yo me creo capaz de ir al espacio y sé que lo voy a hacer, nada más que no lo hago por floja, ¿no? Pero Porque me lastimé la rodilla, dice. ajá. Entonces, pero sí les Sí, digo, con Barbie. Tú puedes ser sí, lo que o sea, quieras yo ser. les digo a mis papás, no sé qué me dijeron de chiquita, que yo me creo capaz de bajar la luna si yo quiero, ¿no? O sea, entonces yo creo que es desde casa, ¿no? Desde el enseñarle a tu hijo de que eres capaz de hacer lo que sea, de que eres pudiente, de que puedes hacerlo, aunque vengas de la pobreza, aunque vengas de lo más bajo que puedas, o sea, desde si quieres ver a tu hijo salir, si quieres ver a tu hija salir, justo es decirle que tú puedes, o sea, tal vez yo no pude, pero no significa que tú no puedas. Tú puedes y buscar la manera, ¿no? Entonces, yo considero que desde ahí viene igualdad en todos los tipos, la equidad en todos los tipos, o sea, no solo en una mujer, sino que si también se le enseña al niño, si también se le enseña a la niña de que ambos son capaces, entonces Claro. los dos van a salir, ¿no? Porque si nada se le enseña a la niña, tú eres capaz de hacerme tortillas, tú eres capaz de hacer esto, pues la niña va a decir, pues yo soy capaz de eso, pero vete a una ingeniería en mecatrónica, no, yo no puedo la ingeniería en mecatrónica, tortillas. así, ¿no? Ajá, o al niño de que tú vas a irte a la ingeniería en mecatrónica y después le dicen de que, oye, puedes quedarte con el niño, una hora en lo que yo voy a tal, él se va a quedar de que no, pero yo soy mecatrónico, o sea, yo no soy Yo lo no sé de otro, ¿no? niños. Ajá, yo no sé de niños. Entonces yo considero justo que es eso, de que se les tiene que impulsar de manera igual, de manera equitativa a los dos, diciéndoles de que todas las, de dónde son, ¿no? De dónde vienen y a dónde quieren llegar. Entonces yo, pues sí, eso es lo que yo considero. Muy, muy, muy interesante. O sea, desde casa, y mira que lo dice una niña muy, muy jovencita, muy jovencita. ¿Alguien que quiera agregar? Ay, yo quiero felicitar a los papás de Saraí. Yo les voy a pedir un curso, fíjate. Los Yo los conozco. felicito. Papás, los amo. Oye, pero Sí, muy bien.
justo qué se está haciendo o qué falta, el qué se está haciendo yo creo que lo tenemos muy claro en esta mesa por lo menos. Si bien hemos hablado de reformas ante congresos y hemos hablado de los mismos medios de comunicación, hemos visto cómo socialmente es algo que está en tendencia, platicarlo, saberlo y demás. Yo creo que la manera en que todavía se puede desconcertar de lo legal que ya está establecido, del discurso que está súper dicho y planchado y ya no lo sabemos, y si estamos de moda o no estamos de moda, básicamente yo creo que todavía hay mucho que hacer, ¿sí? Desde una educación con conciencia, Exacto. que si bien se inicia en el hogar, que podríamos hacer otro podcast, licenciado, por favor, la célula de la sociedad, Capítulo 3. hay que hablar de eso. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente estamos hablando de una familia desde el privilegio de un papá y una mamá presentes y desde el privilegio de una educación pues buena, no digamos pública o privada, sino una buena educación. Entonces, si partimos de una educación consciente desde la célula del núcleo familiar, vamos de gana. Claro. Que haya una coherencia, yo creo que también. Y coherencia con lo que digo en casa y con lo que hago afuera. Total. Coherencia también con las reformas, con las leyes, con todo lo que se aprueba en los distintos congresos, de decir, ok, hace rato mencionábamos la equidad en los gabinetes, hay congruencia, sí, pero ¿qué sucede en los distintos cargos que todavía están huequitos? Que mejor te pongo de este lado porque tenía que ponerte en algún lado para tener esta equidad en el equipo. Y esto, bueno, me acuerdo mucho de muy al inicio en una reunión que tuve con varones en la mesa. 100% hombres, era yo la única mujer, y entonces fue padrísimo porque el que era el anfitrión, no voy a decir su nombre porque sí lo conocemos. Ups, sí, saludos. Bueno, el punto es que esa persona dice, y a Lilian, que nos hace favor de decorar la mesa con su belleza y que esté aquí, y yo, así de, Uy. no, bueno. O sea, ¿se agradece o te ofende? No, sé. claro que te ofende, porque no soy florero y se lo No, dije por en su supuesto. momento. Le dije, a ver, ingeniero, ya dije ingeniero. A ver, ingeniero. Déjame ver. Mi función de florero no existe, ¿ok? No soy decorativa, no vengo a opinar también, y porque tengo a cargo, tenía unas funciones en ese comité, y es más, había unas personas extranjeras, le digo, y puedo también platicar con ellos, en algún momento se le ofrece que haga yo una traducción, o sea, Sí, ¿sabes? claro. Me picaron donde me decías, ¿verdad? tú te lo Pero a lo hiciste. que voy es eso, ser congruentes con que nada más te pongo ahí para que se vea como que ya hay más mujercitas en el equipo. Ajá. Vas Que lo- soy socialmente No, señor. responsable. No, señor, o sea, ¿qué está pasando? Que estemos por el mérito propio, por nuestro trabajo constante, que haya, y me regreso al punto original, que es la congruencia. Congruencia entre lo que aprobamos, en lo que hacemos y decimos. Y eso va desde nuestro ámbito laboral, Saraí a lo mejor en su aula con sus compañeros, pero igual con sus amigos, en un bar o donde esté, o en su casa. Es decir, que cada quien en el ámbito seamos congruentes. Totalmente. Y que haya corresponsabilidad. Yo creo que es básica la corresponsabilidad. Hace rato marcabas mucho, Rose, el que como mamá quiero y comprendo que lo dices tú desde mamá, desde el punto de vista de mamá, pero que exista la corresponsabilidad, no nada más de mamá y papá, pero de jefe y jefa, pero de compañero y compañera, que no tengamos que ir por la vida luchando porque no tengo nada más yo que lavar los trastes o que hacer la función decorativa, sino eso. Que se vaya erradicando, y en esa corresponsabilidad yo creo que es básica para todos. Y la otra que yo creo que, otro cuarto tema. Déjalo, espérame. Apunta. No, es que ¿sabes qué siento yo? Que también el conocimiento interno del ser humano nos tiene que ayudar a reflejar. Se oye muy filosófico y metafórico el qué heridas internas puedo yo traer arrastrando, Claro. que las voy a estar reflejando con los demás. Totalmente. Y por qué entonces yo me desvaloro, o simplemente el simple hecho de nacer con unos genitales distintos a los tuyos, creo que ya no puedo. Se lo dije a una persona, el campo no tiene ni tit, No, ni tit. Ya les ahorré ahí la palabra. Pero el campo no tiene un género, entonces es lo mismo, de la cintura para abajo, lo que tengas no debe de importar.
debe de ser tu capacidad, tu disciplina, tu intelecto, tus habilidades, tu formación, y sobre todo es que exista como esta armonía, ¿no? No el decir soy más o soy menos porque tengo, porque carezco, sino vuelvo a repetirlo, desde un terreno parejo para todos, saber de qué va, de que no es nada más tiempo de mujeres. Ay, no, por favor, siempre ha sido tiempo. Que nos estén volteando a ver y que se nos den otras oportunidades y que nos den otras funciones. Eso es lo interesante, eso es lo motivante. Totalmente, totalmente. Sí, Concluyo es con que eso. no es un pleito con el hombre. O sea, no es un pleito con el hombre, yo creo, ¿no? ¿Alguien más? Yo la verdad es que me gustaría como cerrar mi participación pidiendo, porque en realidad es pedir que entre las personas nos veamos como personas, Ujú. que haya respeto, que haya amor. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que sí, congruencia, políticas públicas muy encaminadas a la equidad, de lo que hablamos, reconociéndonos como personas más que nada, que no haya impunidad, porque yo creo que la impunidad hoy en día es lo que está acabando con muchos temas. Hoy no pasa nada, hago esto, no pasa nada. Yo creo que también es algo que ha desmerecido el avance de una igualdad o no, de una equidad, la impunidad que hay en muchos ámbitos. Y el vernos, reconocernos y aceptarnos, hasta lo escribí, como seres humanos, con amor y respeto en todos los ámbitos de cada sociedad. Totalmente, totalmente. Mi Ceci. Yo nomás agrego todo esto, además de Ajá. igual seguir cuestionándonos estereotipos, cuestiones que vamos al respeto del ser humano, que coincido tal cual, Sí. y pues el cambio empieza en lo cotidiano, en el día a día. Entonces sí, pues Claro. para mí es súper padre estar en esta mesa con juventudes, con las juventudes que nos estarán viendo, porque sí creo firmemente que ahí es donde están los otros cambios. Totalmente, Así totalmente. que sí, gracias. Pues bueno, Muchas gracias. al contrario, gracias a ustedes. Y como conclusión, pues bueno, lo único que yo puedo decir es de lo que hemos estado hablando el día de hoy, de lo que he escuchado, puedo concluir que en cuanto a tema de igualdad de género, no es ni blanco ni negro, como decía Lilian, sino que más bien reconozco que ha habido muchísimos avances, pero también creo que hay muchísimo por hacer. Y no me resta más que darle las gracias, de verdad. Quiero agradecer de todo corazón que hayan compartido su tiempo, su espacio aquí en esta mesa conmigo. Estoy muy contenta, muy agradecida, sobre todo de hablar así con esa honestidad y desde el corazón. Creo yo que todas lo hicimos así. Y gracias también a las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Rosy Villanueva y no se pierdan este podcast. Gracias. Gracias.